Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en nuestro discipulado los días jueves, aquí siempre en la casita de mi hermana Araceli. Le doy una bendición que los hermanos permita que tengamos el arca aquí a su casa y que Dios la bendiga. Realmente pues es un deseo estar juntos aprendiendo su palabra, ya que la enseñanza es muy vital para nuestro crecimiento espiritual y aprender que es lo más lindo. Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor. Te pido, Padre eterno, que esta enseñanza llegue a aquellos corazones que la escuchen, que la oigan, para que sean edificados, Padre, ya que lo hacemos por amor, deseando que haya un crecimiento en nosotros, Padre Celestial, ya que tu venida está cerca. Bendícenos y dale palabra a mi hermano que trae la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 El tema en esta noche, estamos continuando con la guerra de los judíos, parte número 3. Y vamos a leer Lucas 21:20, que es el texto base que estamos tomando estas últimas 2 semanas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Y yo pensaba, hoy que revisaba el tema, cuántas guerras ellos han tenido, cuántas veces la ciudad ha estado rodeada, pero ellos no esperan la venida que nosotros estamos esperando. O sea, para ellos es una guerra más, para ellos es un conflicto más. Estaba oyendo un cassette, del canal del hermano Otto, de 1986 creo que era, y hablaba él, y parece que en esa fecha había habido un ataque a Israel, y él decía la expresión era: estamos viendo el apocalipsis cumplirse. Y eso que no está viendo lo que nosotros estamos viendo hoy, porque nosotros estamos viendo hoy un tiempo que no se había visto antes. Han habido terremotos, han habido inundaciones, han habido volcanes, han habido todas esas cosas, siempre han habido, pero no a la intensidad y la frecuencia que hoy se está dando. Y como les dije por un día estoy predicando, la única consolamiento, podríamos decir, que yo tengo, que el templo no está hecho. Si el templo estuviera hecho en construcción, está más serio. Por lo menos sabemos que nos queda mucho menos tiempo. La cosa es que no sabemos el día y la hora. Y el Señor puede venir en cualquier momento, pero esa construcción del templo es bien clave. Que Dios quiera que todos los que estamos acá, que todos los que somos miembros de la congregación, que todos los que nos están escuchando, nos vayamos en ese viaje tan hermoso. Pero la Biblia dice que no toda la iglesia se va a ir, y las estadísticas muestran que la mayoría no se va. Así que tenemos que salir de los muchos y pasar a los pocos, porque son los pocos los que se van a ir. Entonces vamos a tocar unas espigas de lo que hemos visto rápidamente. Estamos viendo las batallas de los judíos. Hemos visto ya las batallas antiguas en el primer tema. Sacamos mucho y no todo, porque la Biblia es increíble. Usted lo puede volver a tomar un tema y le vuelve a sacar cosas y es increíble, pero tocamos las batallas antiguas y enseñanzas que las batallas antiguas nos dieron. La semana pasada comenzamos a ver, vimos las batallas modernas y comenzamos a ver una de las finales, y hoy vamos a terminar con las finales, y primeramente Dios entramos a las batallas de la iglesia, porque todas esas batallas que Israel tuvo y que tiene y que va a tener nos dejan enseñanza a nosotros. Vimos que, por ejemplo, ahorita tienen el problema con la franja de Gaza,
y vimos que hay 4 versículos, por lo menos hay como unos 30 y algo en el Antiguo Testamento, pero hay 4 versículos donde se menciona Gaza, Génesis 10, 19, lo cual lo ubica como una de las ciudades más antiguas con la que tuvo guerra, que todavía el día de hoy existe. Podríamos decir que el espíritu que se movía en ese entonces todavía hoy los está molestando. Vimos la profecía cuando el Señor dijo de que aprender de la parábola de la higuera, cuando ya su rama se enternece o reverdece, dicen otras versiones, y las hojas brotan, saber que el verano está cerca. Y hablamos de que en 1948 la higuera reverdeció. La higuera estaba, haga de cuenta, como cuando Moisés y Aarón fueron delante del faraón y que dijeron que pusieran la vara en el piso y que la vara que reverdeciera, esa era la que Dios había escogido, pero no con faraón, con los líderes de Israel, y puso una vara a Aarón que era para caminar, o sea que ya la habían lijado, ya estaba preparada, no fue una rama que cortó y floreció, era una que era para caminar, ya la habían, como todo lo que era lijado, tal vez echado guaní, qué sé yo, pero era imposible que reverdeciera, y Dios la hizo reverdecer. Y entonces así estaba Israel estaba todo por todos lados, a causa de la guerra que tuvo en el 70 cuando fueron esparcidos, y entonces en el 1948 fue establecido como nación, y poco a poco empezaron a llegar de diferentes países judíos, pero cuando empezó a reverdecer, inmediatamente la guerra, como cuando vimos la primera vez, el primer tema, que cuando salieron de Egipto en el desierto, los atacó Amalek. Entonces vimos eso, vimos que dice, y habréis de oír de guerra y rumores de guerra, cuidado, no os alarméis, porque es necesario, o sea, cuando algo es necesario quiere decir que tiene que pasar, porque algo más viene. Pero si no pasa esto, no viene lo demás. O es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y hay 3 finales, por lo menos. Algún día vamos a tocar este mito muy interesante, pero por lo menos hay 3 finales. Está el final de la iglesia en esta tierra, el cual va a completarse en la mediados de la tribulación, antes de la tribulación. Está el final del trato con Israel, que va a ser la segunda venida, y luego está el final del mundo. No es todavía el final del mundo, todavía falta mucho. Fíjense todo lo que estamos viendo, cómo está destruyendo, y todavía no es nada a lo que viene. Entonces, pero no es el fin. Y acuérdense que cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? ¿Y cuál será el final del siglo? Le preguntaron 3 cosas. Y en la respuesta que dio en Mateo 24, él responde a 24 y 25. Sabe que por cuestiones didácticas se dividió la Biblia en capítulos y versículos, y hay gente que piensa que el capítulo 25 es aparte del 24, y la verdad que la respuesta del Señor comenzó en el capítulo 24 y la terminó en el 25. Fue un solo mensaje, no más que por las divisiones y para estudiar y todo eso, pero es parte de lo mismo. Y en esta respuesta el Señor dijo que no era el fin, y entonces no es el fin ahorita, pero sí se están acercando los fines apresuradamente. Entonces vimos que el texto que leímos de que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, y veíamos la semana pasada, usted puede buscar nuestro tema en Facebook, hablamos y vimos este mapa en grande, y vimos lo pequeño que es Israel y cómo está rodeada de enemigos, algunos activos, algunos no activos, entre comillas, pero apoyando a los que están atacando a Israel. Y luego vimos que por lo menos hay 64
grupos terroristas alrededor de Israel. Ahorita están peleando con Hamas, hace como 4 años pelearon con Hezbollah, y luego tienen Al-Qaeda. O sea, es una cantidad. Y vimos la semana pasada que esos 4 colores de las banderas árabes, que más o menos sacamos las de las 22 naciones que están más alrededor, predominan los colores rojo, negro, verde y blanco, algunas el amarillo. Vimos que tiene que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis, y este mapa lo puso el hermano Sergio la semana pasada en el estudio de pastores. Todo eso que ustedes ven rojo son todos los grupos guerrilleros, los grupos terroristas, que están en naciones que supuestamente no están directamente ahorita atacando a Israel, pero los países los están apoyando y les dan que estén ahí. Y pues ahorita tienen la flecha esa que está ahí, que se enciende y se apaga. Con ellos tienen ahorita la pelea, pero mire cuántos enemigos tiene alrededor. Y cuando pase lo de Armagedón, que vamos a estudiar hoy, pues todos esos enemigos van a estar activos contra Israel. Y se acordará que hemos venido viendo un pequeño esquema donde lo hemos tomado para otras cosas, y hoy lo estamos tomando para esto de las guerras. Ahí están las guerras que tuvimos del pasado, ahí está el año 70, las guerras presentes, las 3 trompetas, y entonces empezamos a ver la guerra de Armagedón. Hoy la vamos a desgranar un poquito más. Lo primero que vimos es que la guerra de Armagedón es la 6ª copa. Quiere decir que esto ya es preludio a la gran tribulación. El 6º ángel dice derramó su copa, y lo leemos más adelante que dice que salieron unos espíritus y que salieron para unir a las naciones y para hacer guerra. Y en el verso 16 vemos que, aunque aquí le tengo que hacer una corrección, esta es la guerra, porque la otra guerra es de Gog y Magog, especialmente, ya vamos a explicar cuando llegamos ahí. Pero en el verso 16 dice que los espíritus estos los congregaron en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es un valle que se llama Valle de Megido. Entonces, esto vimos la semana pasada. Comenzando hoy, vamos a ver Apocalipsis 19, el verso 11, el verso 13, 14. Conste que cuando usted lee Apocalipsis 19, del 1 al 10 son las bodas del Cordero. En lo que aquí está pasando, se están uniendo las naciones, y todo lo que está pasando en el cielo están las bodas. Entonces, la Biblia de las Américas siempre le pone encabezado, como muchas Biblias de estudio le ponen encabezado, y le pusieron el jinete del caballo blanco. Por cierto que el diablo, que el Señor nos reprenda, siempre imita y muchas veces se adelanta a los eventos de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que Él era cubridor de los secretos de Dios. Él sabe cosas que nosotros no sabemos. Y entonces puede traer algo en engaño que va a venir después, como por ejemplo a Eva le llegó y le dijo, mira, no comas del fruto porque serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y Dios quería que nosotros eventualmente llegáramos a ese conocimiento, pero ese no era el tiempo. Y entonces, vamos a llegar a un nivel de conocimiento, de comprensión de las cosas de Dios, que en ese tiempo todavía Dios no lo quería así, pero el diablo se adelantó y con eso tentó. Al Señor Jesús le dijo, lánzate, porque escrito está, mandaré ángeles, y era cierto, pero el Señor sabía que no era este momento. Por eso era necesidad que nosotros tengamos guianza del Espíritu, porque el diablo puede traernos aún cosas de Dios, pero que no es el tiempo. Entonces tenemos que tener un discernimiento, y ese discernimiento no nos va a llegar solo con leer, solo con estudiar. Ese discernimiento nos va a llegar uniéndonos al Espíritu Santo, teniendo comunión con Él para que Él nos hable a nosotros. Entonces, y aquí también imitó, porque el primer sello, capítulo 6 de Apocalipsis, es un jinete que viene en un caballo blanco, solo que viene con espada.
Y en la Biblia en ningún lugar Dios pelea con espada, sino que, perdón, con flecha, sino con espada. Y entonces dicen en el primer jinete que es un caballo blanco y que el que lo monta le dieron potestad para vencer. Y entonces es una imitación, porque aquí viene él en un caballo blanco. Entonces dice en el verso 11, y vi, ahora, para ubicarnos antes, en el texto que vimos anteriormente, dice que juntaron a todas las naciones. Aquí vamos a tratar de ir cronológicamente, viendo cómo van a ir pasando estos sucesos. Juntaron a todas las naciones en el valle de Megiddo, y entonces dice, y vi, verso 11, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Hace la guerra, Dios hace guerra, pero Dios no hace guerra porque se le ocurre hacer una guerra contra un enemigo, sino que todo tiene un propósito. Dice que con justicia juzga y hace guerra, o sea que con justicia hace guerra. Tenemos que meditar en la justicia de Dios, cómo es que obra la justicia de Dios, porque muchas veces la gente que no comprende a Dios, por ejemplo, se pregunta, no sé si lo he oído alguna vez, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la guerra? Y si Dios, ¿por qué permite que mueran niños en Calgueta? ¿Por qué en el pasado mataron? Y todo tiene su explicación. Dios no hace cosas porque de repente se enojó y se encendió la ira y yo me enojé. No, todo lo que Él hace va con justicia. Un trato que Dios te esté dando que no es muy bueno, Dios sabe por qué te lo está dando. Dios sabe con qué justicia lo está haciendo. Pero entonces dice con justicia juzga y hace la guerra, y está vestido, en el verso 13, de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí nos está diciendo, confirmando que este que está viniendo aquí es Jesucristo, porque Él es el que Juan dijo en capítulo 1, el Verbo de Dios, el que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el capítulo 4, en el capítulo 3, cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice, he aquí el Cordero de Dios. Aquí nos confirma que este Verbo que vino como Cordero, que aquí ya no viene como Cordero. Hace 2000 años vino como Cordero porque venía a morir. Aquí no viene Él a morir, aquí viene a vencer a sus enemigos. Aquí viene Él como león. Y entonces sabemos que es entonces Jesucristo. Y luego dice, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Aquí algunas personas piensan que son ángeles, otras personas piensan que son los creyentes. Yo pienso que son de los dos. ¿Por qué creo que son los creyentes? Porque dice vestido de lino fino, blanco y limpio. Y los ángeles, número uno, siempre que aparecen en la Biblia no aparecen en caballo, aparecen literalmente. El que viene a caballo es el Señor, y entonces sus santos de Él, creo yo que posiblemente no solo viene la iglesia esposa, sino que vienen otros santos guerreros que van a tener diferentes privilegios en el cielo, diferentes áreas de trabajo, y una de sus áreas es venir con Él para reinar, porque Él aquí viene a imponer un reino que es de 1000 años, y las naciones van a ser juzgadas por estos personajes. Entonces yo creo que vienen los dos, vienen ángeles y también viene la iglesia. Ahora, sorpréndense, montando la idea, están las naciones juntas ahí en el Megiddo, y de repente ven, acuérdense que Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá. La venida que nosotros estamos esperando no lo va a ver todo ojo. Es más, aún muchos cristianos lo van a ver, porque sin paz y sin santidad
nadie lo verá. O sea, hay que estar en paz y hay que estar en santidad cuando Él venga para que lo podamos ver. En cambio ahí dice que todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Entonces, vamos a ir a Zacarías 14, para ir cronológicamente. Zacarías 14, usted le hace todo el capítulo 14, aquí vamos a nomás ver 3 versículos. Pero le hace todo Zacarías, que es el detalle más exacto de Armagedón en el Antiguo Testamento. Entonces dice en el verso 2, dice: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Yo cuando leía esto me llamó la atención, porque es lo que hicieron en este ataque sorpresa que hicieron el 7 de octubre, que llegaban a las casas y mataban a las personas y pues violaban a las mujeres. Pero dice que la mitad de la ciudad estaba desterrada, pero el resto, o sea que siempre hay la Biblia le llama rebusco. Siempre hay un grupo que queda en este tipo de situaciones, que también quedan porque Dios las va a usar en algo. Pero tal vez nos metemos más en ese tema, ahorita sigamos acá. Eso es lo que acabamos de leer, las naciones que se juntan. Entonces sigue aquí, dice: entonces saldrá el Señor. Hasta un coro teníamos que empezar y peleará contra las naciones y todo. Dice: entonces saldrá el Señor, peleará contra aquellas naciones como cuando peleó en el día de la gente. ¿Cuánto es lo que cantábamos ya viejito en el himno? Y saldrá el Señor, peleará contra las naciones. No me sale la voz, así que pues, no soy cantante, mejor me dedico a predicar. Entonces dice: saldrá el Señor, esa es su venida. O sea, junta a las naciones, conste que cuando aquí Dios dice que junta a las naciones, lo que quiere decir es que Él permite, porque si Él no quiere que algo pase, no pasa. Entonces Él permite que se junten las naciones, porque la venida del Señor está cerca, la segunda venida. Acuérdense que en Apocalipsis la palabra venida se dice de diferentes formas, y la forma que aquí dice no es la misma de cuando viene por la iglesia. Y cuando viene por la iglesia, la palabra venida ahí se usa parucía. En cambio, cuando viene acá, esta palabra es teofanía, que son dos cosas diferentes que ya hemos estudiado, pero quiero avanzar, así que lo estudiamos después otra vez. Entonces dice: entonces saldrá el Señor, peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. El monte de los olivos no está en Jerusalén. El grupo de naciones que se une no se unen en Jerusalén, sino que está afuera de Jerusalén, alrededor. Entonces está este monte de los olivos que está enfrente, y entonces dice que está frente a Jerusalén, al oriente, la parte de arriba, y el monte de los olivos se hendirá, se partirá, dicen algunas personas, por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y yo de mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, cuando Él venga, va a poner su pie en el monte de los olivos, y ese tan solo acto va a hacer que el monte se parta en dos, y una parte cae para el norte y otra parte cae para el sur. O sea, ese va a ser un espectáculo que no vamos a estar nosotros ahí, sino que nosotros venimos con Él. Entonces volvemos a poner la imagen. Se juntaron las naciones, de repente ven al cielo, ¿verdad? Cuando ven que baja, cuando baja, viene Zacarías y dice que Él pone el pie y se parte el monte en dos. Hoy vamos a Apocalipsis. Dice en el verso 19 y 20 de Apocalipsis 19: entonces, por eso le estoy llevando que haga el proyecto, cómo va a ir en los eventos. Naciones Unidas, viene el Señor, viene con sus santos, y entonces se para en el monte de los olivos,
Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Yo voy a poner después, también yo pueda poner los textos en un mapita, pues si usted lo quiere estudiar después. Porque hoy vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 9. Dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Aquí muchas personas piensan, enseñan, predican de que el Espíritu Santo se ha quitado, que el Espíritu Santo es el que detiene la venida del Anticristo. No. Número uno, el Espíritu Santo es Dios, así que está en todo lugar. Y cuando Satanás fue a tentar al Señor Jesús, el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra. Entonces no es el Espíritu Santo, porque si Él deja de estar acá, dejaría de ser Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios está en todo lugar. Aquí el quien está hablando es la iglesia. La iglesia es la que impide que se manifieste este personaje. Cuando la iglesia sea quitada, entonces se va, no que se va a manifestar, ¿cómo explicarles? Como que van a hacer. No, y aquí ya está grande, ya está maduro, ya ha agarrado. Yo siempre, ahí me perdono los salvatruchas, porque yo sé que él está haciendo un buen trabajo, pero yo siempre me he dado chelito Bukele, porque así con la fama que él está agarrando, hasta las naciones, ahorita está catalogado como el tercer mejor presidente de Latinoamérica. Muchas naciones están diciendo, ay, que se suelta los salvadoreños, un presidente así queremos. Y precisamente así va a venir el Anticristo. El Anticristo no viene a hacer destrucciones, si no, no le dan el poder. El Anticristo va a venir a hacer cosas buenas. Y por eso va a engañar a la gente. Y por eso las naciones, Él no viene a quitarles el poder a las naciones, sino que dice que las naciones le van a dar el poder a Él. Entonces, no estoy diciendo que busquen el Anticristo. No estoy diciendo que no me manden a buscar, por favor. Sí. Lo que estoy diciendo es que así como Él, el caso de Él es extraño en todo el mundo. Todo el mundo lo alaba porque ha venido a hacer cosas que ninguno se esperaba, especialmente lo de las pandillas, que está en la guerra de las pandillas. Y entonces, como digo, todas las naciones de Latinoamérica están, wow, un presidente así que a tal grado que su mandato ya se va a acabar y supuestamente no se puede volver a reelegir, pero es tan querido por el pueblo que el pueblo lo ha pedido que él se vuelva a declarar para los votos que vienen. Y hace 2 semanas él dio pidió que fuera agregado para ser presidente de nuevo. Están cambiando hasta las leyes con tal de mantenerlo a él. Y como le digo, yo no digo que él es anticristo, pero exactamente así es como él va a venir. Entonces, bien tremendo. Entonces, el que es quitado no es el Espíritu Santo, sino que es la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, entonces este personaje, digamos así como en nuestro pueblo vulgarmente, va a sacar las uñas. Ahorita no la saca las uñas, ahorita ya le existir posiblemente, ¿no? Porque no van a poner a un jovencito. Y vemos todo esto aquí tan caótico lo que está pasando, que sentimos que ya que nos quedamos. La única, como le digo, la única señal es el templo. Eso es lo que me tiene que todavía tengo tiempo. Gracias a Dios. Si estuviera el templo está más cuestión, pero cuando él salga no va a salir de 17 años, no va a dominar un jovencito a las Naciones Unidas, va a ser una persona de edad, y es muy posible que esté, ¿cuántos años tenga? No sé, pero cuando sea quitada la iglesia, entonces él se va a declarar
como anticristo. Entonces dice, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces, cuando sea quitado, ahí dice, sea quitado de en medio, y entonces, no antes, sino que cuando sea quitado eso, que somos nosotros, entonces será revelado. Y fíjese que tremendo esto, porque no es exactamente la iglesia lo que lo está deteniendo, porque un grupo de iglesia se va a quedar. Lo está deteniendo la santidad que alcancemos nosotros, porque la gran mayoría de la iglesia se queda a la gran tribulación y se va a manifestar. Entonces ni siquiera es la iglesia, es la esposa. Eso es lo vital, que nosotros lleguemos a ser esposa, que hagamos lo imposible por llegar a mantener la ropa limpia, alcanzar esa santidad, porque esa santidad es lo que está esperando, lo que está evitando que Él se manifieste. Pero cuando la esposa sea quitada, entonces será revelado ese inicuo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire, cuando sea la segunda venida, el Señor no viene a pelear con el anticristo. No le aguanta. Si dice que con el resplandor lo va a destruir, es más, todavía va a quedar el falso profeta y la bestia. Pero el anticristo, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, ahí será destruido. Otra vez, se juntan las naciones, vemos para el cielo, ve que viene, el Señor baja para Monte Carmelo, luego con el resplandor de esa venida, queda el anticristo destruido. Luego vamos otra vez a Apocalipsis. Vimos entonces que vi a la bestia, dice, y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia, o sea, ese resplandor nomás destruyó al anticristo, pero son 3 personajes los que van a estar, la Trinidad satánica le llaman a ellos. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señal. Muchos creen que esta bestia es el diablo, pero que vamos a ver que no. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. El diablo todavía no. Así que no es el diablo, porque mucha gente dice, no, que la bestia es el diablo, el diablo. No. La bestia es otro personaje que lo llenen de muerte, vuelve a revivir, hace hablar una imagen. Y bueno, un día que estudiamos las semanas 70 de la línea, vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces dice, los dos fueron arrojados al agua de fuego. Entonces, otra vez, el orden de los. Yo te lo repito para que se nos quede, porque créanme lo que mucha gente malinterpreta todos estos textos. Ponen unos textos donde no van y por eso algunos dicen que la iglesia va a pasar toda la tribulación y que va a llegar hasta el final. Y si vemos el orden cronológico, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Un grupo se va a ir antes del principio de dolores de tribulación, otro grupo se va después de la tribulación, pero la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Bueno, entonces vamos a entonces ven que viene el Señor, destruye al anticristo, apresan a estos personajes, y luego dice en el verso capítulo 20, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Por si le queda duda, ahí están los 4 nombres que él tiene.
dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces no es la bestia, porque la bestia la lanzaron viva, tipo Coré, que lo trajo vivo el Señor, lo lanzaron vivo con el falso profeta al lago de fuego. Aquí no, aquí lo atan por 1000 años y bueno, de ahí vamos a ver. Entonces, si ven entonces el mapa que hemos venido viendo, que les enseñé al principio, ahí está entonces la copa 6, capítulo allá en la parte negra, allá, capítulo 16, del 12 al 14, y luego el capítulo 19, del 19 al 21, esta es la batalla de Armagedón. Esa batalla, todas las naciones, yo no sé cómo está esa cuestión, pero por ejemplo, Estados Unidos es amigo de Israel. Israel tiene varios países aliados, pero en esta batalla todas las naciones se van a voltear contra él. Por eso es bien tremendo los líderes políticos que van quedando en cada nación como presidentes, porque eventualmente esos presidentes de una u otra forma se van a voltear contra Israel, a tal grado que Jesús tiene que bajar en ese momento para defenderlo. Entonces, ahora, lo que sucede acá entonces, lo que vimos aquí en 19, 11, 16, que es la segunda venida. ¿Por qué le llamamos segunda venida? Y el arrebatamiento sería tercera. No, porque en la primera venida él vino como hombre y estuvo 33 años. Teofanía es una manifestación visible de Dios. La teofanía más grande que ha habido hasta el momento fue de 33 años, cuando Jesús vino. En el arrebatamiento, Él no viene con ese cuerpo humano, Él se va a presentar a su pueblo. Pero aquí sí viene con cuerpo humano, porque va a estar por 1000 años, va a ser la teofanía más grande. Hasta ahorita la más grande ha sido la de hace 2000 años, que fue 33 años, pero esta va a ser de 1000 años. Por eso es teofanía, por eso le llamamos segunda venida, porque la otra no es una venida, la otra se va a presentar, va a aparecer y desaparecer. En cambio, cuando Él vino, anduvo, caminó, convivió, platicó, lo vio la gente y todo eso. Pero la parucía no lo va a ver toda la gente. Es más, no lo va a ver toda la iglesia. Que el Señor nos ayude. Por eso dice que pidamos que seamos dignos de escapar, porque esos son los que van a alcanzar a ver al Señor. Pero aquí, después de la segunda venida, viene a quedarse por 1000 años. Por eso es la diferencia del arrebatamiento con la segunda venida, es que en la segunda venida lo van a ver todos y en el arrebatamiento solo la esposa. Entonces, entonces esto es lo que hace y provoca esa segunda venida. Esto hace el final de la semana 70 de Daniel. Se le llama también a esa segunda venida el día de expiación. No sé si se da en algún tiempo, porque el Señor Jesús, cuando vino como cordero, nació en una Pascua y murió en una Pascua. No sé si para la fiesta de expiación, que es la última fiesta, que es la fiesta donde le perdonan los pecados a todos en Israel, en ese tiempo a venir. Entonces, si vamos ahí a lo que acabamos de ver, vamos a ver, vamos bien. Entonces baja el Señor y todo ojo lo verá, Apocalipsis 1:7. El anticristo es destruido. Ahí le voy a poner yo la cita porque no la puse aquí, pero la vimos ahorita, según el Tesalonicenses capítulo 5. La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego y azufre, lo que acabamos de ver en el capítulo 19. Y luego Satanás es lanzado al abismo, y lo que acabamos de ver, capítulo 20. Ahí está hasta ahorita el tema de Armagedón. Mucha gente confunde la guerra de Armagedón con la guerra de Gog y Magog. En un estudio todavía le preguntaban al hermano, no, estudio, en el reloj de Dios, le preguntaban al hermano que si las cosas que están pasando ahorita son preámbulos para Gog y Magog. Y no son preámbulos, van a empezar a suceder.
cositas que van a llevar a eso, pero Gog y Magog es una batalla que es al final del milenio, y es la que vamos a ver a continuación. Entonces, déjenme pasar esto. De nuevo, estas son todas las Naciones Unidas que están en contra de Israel, solo que aquí no está Rusia y China como enemigos directos. En cambio, en Gog y Magog, ellos son los principales protagonistas de esa batalla. Entonces, a mí me llamó la atención esta noticia. Nosotros dimos el tema la semana pasada, día jueves. El día viernes sale esta noticia. Y esta noticia dice que Rusia y China apoyan el grupo guerrillero Hamas en una guerra de palabras. Y entonces, cuando él dice clic a la noticia, sale así, dice, en una guerra mundial de palabras, Rusia, China e Irán apoyan a Hamas. Rusia y China ya están siendo mencionados, que todavía no se han metido al conflicto como se van a meter en Gog y Magog, pero ya hablando, ya con su boca, ellos ya están apoyando a estos grupos. Entonces, vamos a ver entonces Gog y Magog, que es la última guerra mundial, y vamos a ir a Apocalipsis, Ezequiel 38, verso 1. No vamos a leer todo, no vamos a leer un encabezado, pero si usted quiere leer sobre esta guerra, Ezequiel 38, 1 hasta Ezequiel 39, 13. Pero lo que vamos a leer, dice el verso 8: al cabo de muchos días recibirán órdenes, al fin de los años vendrán a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido escogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación, o sea, no es en la tribulación ya pasó para este tiempo, a una desolación continua. Este pueblo fue sacado entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Ahora, qué tremendo es, porque cuando uno se pone a pensar en este milenio, son 1000 años que el Señor Jesús está reinando. Ya vimos que Él juzga con justicia, pero son 1000 años de paz. Y sin embargo, usted sabe que al Satanás lo meten preso por 1000 años. Pero cuando se cumplan los 1000 años, dice la Biblia, será soltado de nuevo. Y lo primero que Satanás viene a hacer es a engañar a las naciones. Bien importante eso. Fíjense que cuando le preguntaron los discípulos al Señor, ¿y cuáles son las señales de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? ¿Y cuándo va a suceder esto? Que les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y toda esa cuestión. Y dijeron, ¿cuándo es eso? Y lo primero que el Señor les dice es: no os dejéis engañar. O sea, es una de las armas. Y hoy el hermano Sergio está ahí en México, que iba a ser en Acapulco el retiro, pero como Acapulco fue destruido, lo están haciendo en otro lugar. El tema que hoy predicó en la tarde se llama el veneno de la serpiente. Y entonces está hablando que uno de los venenos que la serpiente tiene, que afecta al oído. Que puedes oír y no obedecer, o no oír, o quedarte sordo. Y entonces aquí Satanás es soltado, y lo primero que hace es venir a engañar a las naciones. Y entonces, muy interesante el tema, se lo puede ver, se llama el veneno de la serpiente. La aplicación que le da la mano para nosotros es muy claro. Pero entonces es soltado, y entonces aquí, ahí ves un mapa, ahí está el estado de Europa, ahí donde dice Magog, ahí es donde está Rusia, está Persia, está Irán, ahí ya va a estar Etiopía, Libia, todas esas naciones. Cuando usted lea todo ese 38 de Ezequiel, ahí aquí bajito, pues no se ve mucho,
Pero aquí se ve, esa lista de naciones están mencionadas ahí, que se van a voltear en contra de Israel, que van a secar el río Eufrates y que va a estar seco, y por ahí van a entrar los ejércitos que vienen contra Israel. Entonces dice aquí Apocalipsis 20, versos 7 y 9. Acuérdense que en los primeros 4 vimos que lo amarraron, que lo metieron a un calabozo, a un abismo, un ángel lo encadenó. De ahí habla de cosas que van a pasar en el milenio, y luego llega el verso 7, y en el verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Se les decía, qué tremendo que por 1000 años están viendo que está reinando el Señor Jesús. Es un reino de paz. Dice que cuando el Señor baja en la segunda venida y que recogen todas las almas, la Biblia dice que pasan 7 años quemando todas las almas. Imagínate qué conflicto va a ser Armagedón. Que 7 años van a pasar destruyendo las almas de ese conflicto. O sea, es un reino de paz, destruyen todas las almas y es un reino de paz, y todavía hay gente que el diablo viene y hace daño. Y la forma que engaña es, y ese es tu Dios. No, mira, no es tan bueno como es que Dios no quiere esto para ti. Y lo tremendo es que lo van a escuchar, que le van a hacer caso. Entonces dice en el verso: y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada es Jerusalén. Pero acuérdense que cuando vimos la segunda avenida, dice que viene él en caballo blanco y con él todos sus santos. Todos esos santos tienen un campamento. Aparte están los judíos en Israel, la ciudad amada, y aparte el campamento donde están los santos que vienen con él. Y en esta guerra dice que se reúnen sobre la anchura de la tierra y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y ya de aquí viene después lo que es el juicio ante el trono blanco. Entonces son 2 batallas bien tremendas, tanto Armagedón como Gog y Magog. Déjenme ver que tengo aquí. Aquí tenemos el mapa, ya esto ya lo vimos. Ahí. Pero entonces el milenio va a ser en Apocalipsis 20, del 3 al 4, lo que leímos. Luego en el capítulo Ezequiel 38 y 39 y Apocalipsis 20, del 7 al 9, es cuando sueltan a Luzbel y vuelve a juntar a las naciones, y esa es la batalla de Gog y Magog. Yo le voy a mandar ahí por lo menos a los hermanos del chat, de los anfitriones, le voy a mandar estas imágenes. Entonces, ya vimos las batallas de Israel pasadas, modernas o presentes y futuras. Entonces, hoy vamos a ir a las batallas de la iglesia, porque todas esas batallas son ejemplos para nosotros, porque nosotros tenemos nuestras propias batallas. Y algo que podemos aprender de todas estas batallas es que Dios siempre está a favor de los que le gustan. Esa es la importancia, hermano. Como decíamos la semana pasada, y siempre lo hemos dicho en los discipulados cuando hemos platicado y hablado también de temas un poco profundos, siempre les hemos hablado de que no solo de conocer las temas, ya entendí Armagedón, ya entendí Gog y Magog, no solo es de tener ese conocimiento, sino que nos consagremos y busquemos al Señor, porque si no nos podemos quedar con todo el conocimiento. Conocimiento es bueno y te ubica y te enseña cosas, pero tienes que tener tu comunión con Dios. No es solo de decir, entonces, sin santidad nadie lo verá, amén, amén, pero estamos viviendo en santidad.
estamos procurando llegar, porque si no, de nada nos va a servir. Vamos a quedar con un conocimiento que nomás nos va a hinchar la cabeza, pero no vamos a ir con él. Entonces, si algo vemos en todas estas batallas que hemos visto de Israel, es que Dios siempre ha estado con él. Miren el mapa que vimos la semana pasada, Israel se veía así, en la cosita, y había un montón de enemigos, y no lo pueden destruir. O sea, Dios existe, y Dios cuida a su pueblo. Nos podrán venir situaciones, pruebas, luchas, que se enfermedad, qué sé yo que podrá venirnos. Pero ese es el diablo queriendo detenernos, queriendo detener nuestra ira. Y Dios muchas veces lo permite, número uno, para mostrarte a ti la gloria de Dios, o número dos, para que otros vean en ti la gloria de Dios. Siempre hay un propósito en lo que Dios permite. Dios no está en el negocio de asustarte por asustarte, de ponerte por miedo. No, cuando Él te permite algo, y la Biblia dice en 1 Corintios que Dios nunca te va a poner una prueba que sea más grande de lo que tú puedas. Porque si no, tienes excusa para llegar al cielo. Mira, Señor, yo pude, pero es que la prueba que me diste, no. Y Él te va a decir, no, tú podías haber, no la venciste porque no quisiste. Pero si yo te la permití, es porque tú podías haber vencido. La cosa es que esta batalla no la peleamos nosotros. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué hacer ante la guerra? ¿Qué podemos hacer ante la guerra? Estamos en una guerra. No estamos hablando de la guerra ahorita de Somalia, Etiopía, los Hamas, Afganistán, Líbano. No, nuestra guerra. ¿Qué hacer ante la guerra? Número uno, dice el Salmo 27:3. También lo cantamos esto. Antes cantábamos muchos coros que eran basados en la Biblia. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, todo el texto es el cante. Yo estaré confiando en mi Salvador. Confiado. Puede que venga la guerra y vengan los balazos, espiritualmente hablando, las pegadas, los tunazos, pero tú tienes que estar confiado en el Señor. Si tú pierdes la confianza en el Señor en medio de la guerra, te puede ir mal. No importa qué te pase. Mire, yo tengo un pensamiento. En una ocasión que fui al hospital, ya casi estoy rato que no voy, pero hubo un tiempo que todos los años iba, porque era cita la que tenía con el hospital. Pero en una de esas, en una ocasión, yo cerré los ojos y vi como un rótulo de esos que ponen en Las Vegas lleno de luces. Y que me decía el rótulo, ahora sí, este es el final, esto es lo último. Y yo me dije para mí mismo, bueno, si me muero, yo ya sé para dónde voy. Y si me quedo, te voy a seguir haciendo guerra. De una u otra forma, perdiste. Yo tengo ese pensamiento. No importa que me venga y me quiten otra parte, que me quiten las manos, no importa. Si me quitan todo, pero me dejan la boca, con la boca le voy a seguir dando guerra. Pero el punto es que yo sé para dónde voy. Si muero, aún si muero por la diabetes, yo sé para dónde voy. Y la diabetes, como no es mía, aquí se va a quedar, porque allá nos van a dar un cuerpo nuevo. Allá no vamos a andar pinchando ahí con la azúcar y todo eso. Pero yo sé para dónde voy. Con lo que te quiero decir es que no porque soy cristiano, todo sale color de rosa. No. Y las rosas tienen espinas. Y hay unas espinas que son criminales. El punto está que tú estés confiando en la promesa que Dios te ha dado. Si tú le has creído al Señor, si tú estás seguro que Dios te ha hablado, si tú estás seguro que Dios te está transformando y cambiando, mantente confiado en Él, venga lo que venga. Porque al final de cuentas, Dios sabe lo que está haciendo. Y si te lleva, mi hermano, tal vez si te deja, te puedes perder, o puedes perder la salvación y decide llevarte antes. No, Dios tendrá sus razones por qué hace lo que hace. Lo único que yo sé es que yo voy para el cielo. Camino al cielo, hoy dice el canto, lo cantamos con fe. Aunque yo siempre que lo canto le digo así, pero ayúdame, Señor. Pero yo lo canto con una confesión. Camino al cielo, yo voy.
No es solo por qué bonito el canto, qué emoción, no, es una confesión. Amén, amén, creemos. Una confesión. Tenés que estar confiado. 2, dice, creo que le puse mal el reloj. Aquí tengo los 16 minutos. Ya son- 55. Pero aquí tengo los 9:1, sí, creo que le puse 55. 10 más. Ahorita termino. 5 minutos te quedan. Ya. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con ese otro canto que cantamos en aquello. Hay que volver a desenterrar esos cantos, ¿no? El sábado. Porque sabe que no solo son cantos, son confesiones. Amén. Cuando lo estamos cantando, estamos confesando la palabra de Dios. Dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Tenemos que estar confiados en Él y tenemos que estar confiados en que no va a ser por nuestra fuerza. Ahora, perdón que no me voy a dejar por el lado equivocado. Sí, consagrémonos, ayunemos, vigilemos, oremos, todo eso hagámoslo porque nos conviene. Pero al final de cuentas es Él el que va a pelear la batalla. La consagración nos va a ayudar a nosotros o a pasarla o a soportarla. Pero al final no es con ejército, no es con fuerza, sino con su espíritu. Lo que debemos nosotros buscar, clamar, es tener esa comunión con el espíritu. Porque no solo el espíritu va a pelear la batalla, sino que en el Apocalipsis dice el espíritu y la esposa dicen ven. En cambio, si nosotros hacemos la guerra con nuestra propia fuerza, tal vez vos están ocupados en la guerra, no lo oímos al espíritu. Al espíritu hay que oírlo y obedecerle, no solo de oír, es de obedecer. Por eso ve ese mensaje que usted puede, el veneno de la serpiente, muy interesante la forma en que lo ponía, de cómo, y ponía ejemplos de personas que no oyeron a Dios y que decía, hermano, que cuando uno, por ejemplo, hace algo que la Biblia te dice que no lo haga, en ese momento has oído a Dios, pero la serpiente te ha mordido. Porque hay gente que ha oído a Dios. Imagínense aquellos que dice el Señor, Ezequiel 6 creo que. Y si no busca otro Ezequiel lo va a encontrar. Pero dice, ir por los caminos, parados, dice, ir por los caminos y preguntar por la senda antigua y caminar por ella. Y dice, después de eso dice que unos dijeron, no, nosotros no caminaremos. O sea, oyeron, les indicaron lo que tenían que hacer y ellos dijeron, no. Cuando una persona actúa así en el Evangelio es porque la serpiente ya lo... Dos textos que el hermano citó hoy hablaba de una cobra sorda. Y entonces cuando la serpiente te muerde, te hace sordo a la voz de Dios. Dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Pero dice que hay algunos que oirán y no creerán. Ese es alguien que la serpiente ya lo mordió. Bueno, creo que ahí vamos a terminar. Hay más, pero vamos a seguir la otra semana y le vamos a dar libertad que vayamos despacito. Así que la siguiente semana seguimos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna aportación. Bueno, vamos a no sé si no quiere compartir algo más o despedirnos a la Oramos. Damos gracias por este momento que el Señor permite que estemos reunidos y que Dios nos dé sabiduría y conocimiento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder, Señor, estudiar tu palabra, de poder compartir. Danos, Señor, sabiduría, que es lo que más importante necesitamos. Ahora, asimismo, te pedimos, Padre, que bendigas a aquellos hermanos que se van a conectar en esta enseñanza y te pedimos, Padre, que a ti mismo bendices este hogar donde nos da la oportunidad de estar reunidos. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos y te pedimos, Padre, que nos guardes. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
Amén. Sí, Padre, gracias. Amén. Amén. Dios me bendiga, mis hermanos. Amén. Oh, Dios es santo. Aquí hay cantos de liberación. Aquí hay libertad para ti, hermano. Créelo, créelo, que hay libertad. Cantos de liberación son los que me rodearán. Al shofar del jubileo las cadenas se abren.